Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con las pilas recargadas porque hoy tenemos un chismecito de aquellos. Ya saben que aquí en el canal amamos el drama, las reconciliaciones inesperadas y sobre todo, cuando se trata de nuestras parejitas turcas favoritas. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de dos nombres que juntos encienden las redes sociales: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que escucharon. Después de meses de silencio, de rumores, de especulaciones y de corazones rotos por su separación, parece que hay humo blanco, o mejor dicho, cenas secretas a la luz de las velas. ¿Será que el amor renace de las cenizas? ¿O es simplemente una coincidencia cósmica? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan tanto como yo del chismorreo sano y de las noticias del mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque créanme, siempre tenemos algo jugoso para contarles. Y ahora sí, vamos al grano. Hace meses el mundo entero quedó en shock cuando se anunció la ruptura de Kerem y Hande. La pareja, que nos enamoró con su química en la exitosísima serie Sen Kalkam, parecía tener el cuento de hadas perfecto. La ficción se había convertido en realidad y todos, absolutamente todos, estábamos convencidos de que llegarían al altar. Pero como suele suceder, la vida real es mucho más compleja que un guión de televisión. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Hubo rumores de todo tipo, diferencias irreconciliables, agendas de trabajo imposibles, presiones mediáticas. Incluso se habló de terceras personas, aunque nada de esto fue confirmado. Lo que sí sabemos es que la separación fue un golpe duro para ambos y, por supuesto, para todos sus fans. Después de la tormenta, llegó la calma, o eso creíamos. Ambos se mantuvieron relativamente alejados de los focos, concentrándose en sus proyectos profesionales. Hande siguió cosechando éxitos con sus nuevas series y campañas publicitarias, mientras que Kerem exploraba nuevos caminos como productor y actor en proyectos internacionales. Parecía que cada uno había tomado su propio rumbo, dejando atrás la historia de amor que tanto nos había ilusionado. Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace apenas unos días, una serie de fotografías y testimonios comenzaron a circular por las redes sociales, sembrando la duda y la esperanza entre los fans de Anker. ¿Qué decían estas filtraciones? Pues ni más ni menos que Kerem y Hande fueron vistos juntos en un restaurante de Estambul. Sí, lo escucharon bien. Un restaurante en Estambul, juntos. Las imágenes, aunque algo borrosas y tomadas a distancia, mostraban a dos personas que se asemejaban mucho a Kerem y Hande cenando en un ambiente aparentemente íntimo y relajado. Los testigos, que obviamente no perdieron la oportunidad de sacar fotos y compartir la información en sus redes sociales, aseguraban que la pareja se veía sonriente y cómplice. Obviamente la noticia corrió como la pólvora. Los fans de Anker enloquecieron, inundando las redes sociales con mensajes de alegría, esperanza y teorías conspirativas. ¿Será que han vuelto? ¿Será que están dándose una segunda oportunidad? ¿Será que simplemente son amigos y se reunieron para hablar de negocios? Las preguntas eran muchas y las respuestas pocas. Pero vamos a analizar la situación con cabeza fría. Primero hay que tener en cuenta que las fotografías no son concluyentes. Aunque las personas que aparecen en ellas se parecen a Kerem y Hande, no podemos confirmarlo al 100%. Podrían ser dobles, podrían ser montajes. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Sin embargo, hay algunos detalles que nos invitan a pensar que la historia podría ser real. Por ejemplo, el restaurante en cuestión es un lugar bastante exclusivo y discreto, conocido por ser frecuentado por celebridades que buscan un poco de privacidad. Además, los testigos aseguran que la pareja llegó y se fue por separado, intentando evitar ser vistos juntos. Esto sugiere que al menos no querían llamar la atención. Y aquí es donde entra en juego mi instinto de detective de farándula. ¿Por qué Kerem y Hande, después de meses de silencio, elegirían reunirse en un restaurante? ¿Por qué arriesgarse a ser vistos y fotografiados? ¿Qué necesidad tenían de verse en secreto si simplemente eran amigos? La respuesta más obvia, y la que todos los fans de Anker quieren creer, es que hay algo más que amistad entre ellos. Quizás, después de un tiempo separados, se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro.
Quizás han madurado, han aprendido de sus errores y están dispuestos a intentarlo de nuevo. O quizás, simplemente estaban hablando de un nuevo proyecto juntos. Recordemos que tanto Hande como Kerem son dos de los actores más populares de Turquía y que su química en pantalla es innegable. No sería descabellado pensar que están considerando volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. Aunque seamos honestos, todos preferimos la primera opción. Pero, ¿qué dicen las fuentes cercanas a la pareja? Pues, como era de esperar, silencio absoluto. Los representantes de ambos actores se han negado a hacer declaraciones sobre el tema, alimentando aún más el misterio. Algunos medios turcos aseguran que la relación entre Kerem y Hande es complicada, y que ambos están intentando resolver sus diferencias. Otros, más sensacionalistas, afirman que la reconciliación es inminente y que la pareja está planeando una escapada romántica para celebrar su regreso. En fin, como ven, la información es contradictoria y poco fiable. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede en los próximos días o semanas. Si la relación entre Kerem y Hande es real, es probable que tarde o temprano salgan a la luz nuevas pruebas o que la propia pareja decida confirmar la noticia. Mientras tanto, podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor que comenzó en la pantalla y que, a pesar de los obstáculos, sigue emocionando a miles de personas en todo el mundo. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de reconciliación? Y hablando de historias de amor, quiero aprovechar para recordarles que en este canal tenemos un montón de vídeos dedicados a las parejas más famosas del mundo del espectáculo turco. Así que si les gusta el chismorreo, no se olviden de darse una vuelta por nuestra lista de reproducción de parejas. En resumen, amigos míos, el encuentro secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en un restaurante de Estambul ha encendido las redes sociales y ha reavivado la esperanza de una reconciliación entre esta icónica pareja. Las fotografías y testimonios, aunque no concluyentes, sugieren que podría haber algo más que amistad entre ellos. Las fuentes cercanas a la pareja guardan silencio, alimentando aún más el misterio. Y los fans de Anker esperan ansiosamente noticias que confirmen sus sueños. Solo el tiempo dirá si el amor renace de las cenizas o si simplemente se trata de una coincidencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado contárselo. Recuerden que esto es solo un rumor, una especulación basada en informaciones no confirmadas. Así que, como siempre, les invito a tomarlo con cautela y a no creer todo lo que leen en Internet. Pero no me digan que no es emocionante. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande han vuelto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito turco. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por verme, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero espérense que esto no acaba aquí. Porque después de la explosión inicial de la noticia, y tras horas de escudriñar cada rincón de Internet, de interrogar a mis contactos en el mundo del espectáculo turco, he logrado recopilar aún más información que les va a volar la cabeza. Agárrense fuerte. Primero vamos a hablar del restaurante en cuestión. Se llama La Luna de Estambul, y es un lugar que se caracteriza por su ambiente romántico, su cocina exquisita y sobre todo por su discreción. Sus mesas están estratégicamente ubicadas para garantizar la privacidad de los comensales, y el personal está entrenado para no molestar a los clientes VIP. Además, cuentan con una entrada trasera que permite a las celebridades acceder al local sin ser vistas por los paparazzi. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Segundo, profundicemos en el tema de los testigos. Al principio, solo teníamos las fotos borrosas y los testimonios vagos de algunos usuarios de redes sociales. Pero ahora, gracias a mis arduas investigaciones, he podido contactar con una persona que asegura haber trabajado como camarero en La Luna de Estambul durante la noche en que Kerem y Hande fueron vistos juntos. Este camarero, que obviamente prefiere permanecer en el anonimato, me contó algunos detalles jugosísimos sobre la cena de la pareja. Según él, Kerem y Hande llegaron al restaurante con una diferencia de unos 15 minutos.
Se sentaron en una mesa apartada, en la esquina más alejada del salón principal, y pidieron una botella de vino tinto de la bodega más exclusiva del local. Se les veía muy cómodos juntos, me dijo el camarero. Estaban sonriendo, riendo y hablando en voz baja. Parecían dos personas que se conocen muy bien y que se alegran de estar juntas. OMG. Esto se pone cada vez mejor. Pero eso no es todo. El camarero también me contó que en un momento de la noche, Kerem se levantó de la mesa y le susurró algo al oído a Ande. Ella se sonrojó y le sonrió tímidamente. Después Kerem volvió a sentarse y tomó la mano de Ande. En ese momento supe que había algo más que amistad entre ellos, me aseguró el camarero. Se notaba en el brillo de sus ojos, en la forma en que se miraban. Era evidente que se querían. Mi corazón de fan está a punto de explotar. Por supuesto, hay que tomar este testimonio con pinzas. No podemos verificar al 100% que la persona que me contactó sea realmente un camarero de la Luna de Estambul. Pero si lo que me contó es cierto, tenemos pruebas muy sólidas de que Kerem y Ande están dándose una segunda oportunidad. Y por si esto fuera poco, también he descubierto que días antes de la cena en Estambul, Kerem y Ande fueron vistos en el mismo hotel en París. Sí, París, la ciudad del amor. Según una fuente anónima que trabaja en el hotel, ambos actores se hospedaron en habitaciones separadas, pero pasaron mucho tiempo juntos en el bar del lobby y en el restaurante del hotel. Se les veía muy enamorados, me dijo la fuente. Estaban tomados de la mano, se abrazaban y se besaban discretamente. Era obvio que estaban disfrutando de su tiempo juntos. ¿París? ¿Un hotel? ¿Besos? Esto ya parece una película romántica. Ahora bien, es importante señalar que ni Kerem ni Ande han confirmado ni desmentido ninguno de estos rumores. Sus representantes siguen manteniendo el silencio, y ambos actores se han abstenido de hacer comentarios al respecto en sus redes sociales. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué están ocultando? Una posible explicación es que Kerem y Ande quieren mantener su relación en privado, al menos por ahora. Después de la intensa atención mediática que recibieron durante su noviazgo y su ruptura, es comprensible que quieran proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo. Otra posibilidad es que ambos actores estén esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación. Tal vez estén planeando una gran exclusiva para una revista o un programa de televisión. O quizás prefieran esperar a que su relación se consolide antes de hacerla pública. En cualquier caso, lo que está claro es que Kerem y Ande están jugando al despiste. Y nosotros, los fans, estamos aquí, mordiéndonos las uñas y esperando ansiosamente a que nos revelen la verdad. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor que comenzó en la pantalla y que, a pesar de los obstáculos, sigue emocionando a miles de personas en todo el mundo. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de reconciliación? Y especialmente, ¿a quién no le gusta ver a dos personas guapas, famosas y talentosas volver a enamorarse? Así que, mi gente bella, mantengan la esperanza. No pierdan la fe en el amor. Y no se olviden de seguir sintonizando este canal, porque les prometo que seguiré investigando hasta que descubramos la verdad sobre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Y recuerden, suscríbanse, activen la campanita y dejen sus comentarios. Quiero saber qué piensan sobre todo este salseo. ¿Creen que Anker volverá a ser una realidad? ¿O es solo una ilusión de los fans? Los leo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y que el amor los acompañe.